Les damos bienvenida, les damos la bienvenida a esta tercera sesión, última sesión de este taller, no última actividad de la comisión, pero sí tercera y última sesión de este taller sobre optimización de la lectura de fallos. Tenemos el placer de contar en esta reunión con la doctora Adelina Loiano, a quien enseguida la doctora Sofía Calderone va a presentar, etc. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y muchas gracias a Adelina por la colaboración con este taller. Estela, te paso un aviso pequeño antes de iniciar. Tenemos un problema de conexión con Adelina y está volviendo a ingresar. Ahí a ver si vuelve. Esperamos unos segundos entonces para hacer la presentación. Les pedimos disculpas, pero a veces la tecnología es un poco traicionera. A ver. Aguardamos unos segundos. Doctora, está ahí silenciada, si quiere ir abriendo el micrófono. Aquí estamos. Buenas. Bien, bienvenida nuevamente. Volvemos entonces al tema de hoy, y me toca presentarla a la doctora Loiano. Adelina Loiano es profesora titular de Derecho Constitucional en la UAI y de Derechos Humanos en las Universidades de Lomas de Zamora y en la UCES. Además, es profesora de grado y de posgrado en la UBA y es vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Y hoy nos enseñará entonces algo que no se enseña demasiado, y que es a leer un fallo. Doctora, bueno, quiera. muchas gracias Sofía, muchas gracias Estela por la organización, y al doctor Fernando Frávega sobre todo, que es nuestro factotum técnico y organizativo de este taller que hoy culmina. Bueno, yo tengo que agradecer el tema y agradecerles a los que nos acompañan hoy. Algo que dijiste nos va a enseñar, yo no voy a enseñar nada, Sofía, pero sí intercambiar un poco con ustedes lo que significa leer realmente bien un fallo. ¿Por qué? Porque los fallos tienen distinta extensión, distinta circunstancia, distinta integración del tribunal, y yo quiero plantear de alguna manera con ustedes esas distintas facetas o perspectivas de donde hay que mirar el fallo. En el hay o se debe, quiero hacerlo humildemente, ¿no? No es que hay que hacer esto, pero me parece que podemos enfocar de alguna manera bien cómo es esta situación de dónde está el núcleo central de un fallo. Acá nuestra comisión, efectivamente, a lo que se dedica, ¿no es cierto?, es a la interpretación de la jurisprudencia de la Corte. Yo voy a avanzar un poco más que la Corte. Vamos a trabajar sobre cómo leer y cómo analizar un fallo. En primer lugar, tengamos en cuenta que siempre va a haber una posición filosófica del que hace la lectura o del que hace el análisis, obviamente. El que es positivista va a ir a va a ir a lo técnico literal, a la dinámica de la lengua. El que es naturalista va a empezar a buscar valores, va a empezar a buscar lo metajurídico. Entonces yo lo primero que quiero plantear es algo que a mí particularmente es un poco lo que me parece que ayuda para poder ver una situación jurídica, que es el tema de verlo desde la teoría trialista. El derecho, más allá de si yo me ubico en una posición u otra, desde el naturalismo, desde los problemas de la filosofía, lo cierto es que el derecho siempre está trabajando sobre tres planos. Uno es el plano de la realidad, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy, que es el plano de los hechos, de lo que realmente sucede, y que es el ámbito del ser. El segundo plano, que es el plano del deber ser, que está volcado en lo normativo. Entonces vamos a ver qué pasa con la norma, si la norma es tan ajena tanto a lo fáctico como a lo valorativo. Y el tercer plano, que es lo típicamente axiológico o valorativo. Los tres elementos, o las tres perspectivas, o los tres estamentos, si ustedes quieren, están presentes siempre en una sentencia porque están presentes en el derecho. Vamos primero a lo fáctico. ¿Qué es lo fáctico? Lo que pasó, lo que sucedió. Y además lo que plantea la pretensión, lo que se persigue. Sucedió tal cosa y quiero esto. Quiero una indemnización, quiero una nulidad, quiero una inconstitucionalidad, es decir, aquello que pretende quien va al proceso. Pero claro, el principio son los hechos, lo que realmente sucedió.
Y si bien desde esa teoría trialista sería lo más objetivo, mis queridos amigos, creo que vamos a coincidir que en el plano de lo fáctico también hay un elemento volitivo, subjetivo, que es la percepción de la realidad. Entonces, lo que sucedió es un relato que hace el actor, es un contrarrelato que hace el que es demandado, los dos tienen falsedades, los dos no reflejan la realidad. Si somos todos abogados, jueces o donde estemos trabajando, sabemos que se carga la tinta de un lado. Por lo tanto, la realidad está desdibujada y hay una percepción de la realidad, que es la percepción del actor, más la percepción del que escribió la demanda, más la percepción del demandado o del tercero, y la percepción del que contestó esa demanda o esa intervención de tercero, y por si faltaran percepciones, me quedan la de los testigos, porque los testigos también perciben, vieron los hechos. Voy a ir a algunos ejemplos, aunque parezcan tontos, pero la idea es que veamos lo fáctico. Y me falta la frutilla del postre, que es el juez, que no estuvo, que no vio, que no escuchó, pero que también tiene una percepción que está teñida por todo lo que escuchó, más por su propia valoración. Entonces yo quiero un poco ir por ese camino. Y acá, mis queridos amigos, van a caer todos. Va a caer el juez de primera instancia y va a caer también la Corte Suprema. Y si me quedan 5 minutos, también la Corte Interamericana. Y quiero hablar un poquitito, si me queda, sobre eso. Que tal vez me va a quedar poco tiempo para explicar cómo leer un fallo de la Corte, ¿no? Que me gustaría darme 5 minutos para cómo leer un fallo de la Corte. No he medido el tiempo y te pido, Sofía, que vos me lo marques porque no quiero extender. En primer lugar, la percepción de la realidad. La realidad es una: llueve, está lloviendo, pero llueve poco, llueve mucho. Esa densidad de la lluvia impidió que el auto frenara o no impidió que el auto frenara, lo que hubo impericia. Llover llueve, pero ¿cómo lo estamos percibiendo? La temperatura, ¿hace calor o hace frío? El único dato real es un termómetro que me dice hay 20 grados. Pero uno va a estar con suéter, el otro va a estar con una campera y el otro va a estar con una musculosa. Eso es lo que llamamos, así muy básicamente, la percepción de la realidad. Entonces, esa percepción que va a tener el que cuenta la historia, el que arma la demanda, el que formula la petición, va a estar presente allí. Ya yo no tengo la verdad. Y yo creo que el núcleo de lo que estamos viendo en el tema de lo fáctico es el problema de la verdad. Ustedes saben que las escuelas en derecho procesal, sobre todo, se dividen en si el juez busca o no busca la verdad. Entonces, una de las escuelas dice el juez debe buscar la verdad. Es lo que se llama el activismo procesal. El juez debe buscar la verdad. Ahí está Morelo, ahí está Palacios, nuestros viejos profesores de derecho constitucional, ahí está Fixamudio, el principal mentor del derecho procesal constitucional. Hay que buscar la verdad. Hago una transición. La Corte Interamericana se planta ahí, busca la verdad. Entonces ella plantea, hay que llegar a la verdad, como sea. Pero hay otra escuela procesal que, mis queridos amigos, está volcada en los códigos, que no es la verdad verdadera, como dicen los niños, sino que es la verdad formal, codificada en el proceso. Es una verdad que ya viene teñida de formalidad. Si el testigo no llegó en horario, perdía el testigo. Tal vez era el único que sabía lo que pasaba. Si el que absolvía posiciones llegó después de la media hora, quedó absuelto en forma ficta lo que iba a decir. Por lo tanto, yo dije, iba a gran velocidad, todo quedó comprobado. Es decir, el proceso es un gran cúmulo de ficciones, las ficciones procesales. La otra escuela, la que no es la escuela del activismo, la que buscaría la verdad, que son las escuelas modernas, estoy hablando de Carneluti para adelante, ¿no? La otra escuela es la que dice, que es la nuestra, que es la que está volcada en los códigos, digo, el juez lo que busca no es la verdad, sino lo que busca es la certidumbre a partir de lo que percibe, con lo que le vuelcan los elementos probatorios en un proceso. Entonces, ¿cuáles son los hechos? ¿Son los hechos que realmente sucedieron o son los hechos que son la percepción del testigo, de la parte, hasta del perito? Porque los peritos también perciben. Y de manera que, si ustedes litigan, lo habrán visto muchas veces,
que un perito con otro, una objeción a una pericia tiene una solución totalmente distinta. ¿Y qué pasó si están analizando el mismo elemento fáctico? Entonces, el primer punto es los hechos. Gordillo nos decía, los hechos son infinitos, ¿no? Es decir, hay hechos aquí en mi escritorio, pero algo está sucediendo afuera y algo está sucediendo en el despacho de cada uno de ustedes o en su casa o donde estén. Los hechos son infinitos. Entonces, lo primero es determinar los hechos trascendentes y los hechos intrascendentes. Es decir, todos esos hechos, ese cúmulo infinito de hechos, ¿tienen una trascendencia para el proceso? Obviamente la respuesta es no. Pero cuando decimos no, ¿quién hace la selección de los hechos trascendentes o intrascendentes para resolver un fallo? Y quisiera dar algunos ejemplos, pero recordemos Zaguirre, por ejemplo. El primer caso sobre ablación de órganos, ustedes lo recordarán, era un chico de 16 años, un chico, Juan creo que se llamaba, con riesgo de vida y había que hacer un trasplante de riñón. Su hermana haría el trasplante, haría la donación del órgano, pero no tenía todavía 16 años. Por lo tanto, la ley impedía que antes de los 16 años nadie supliera la voluntad de esa persona. Ella decía, yo quiero, parecía, ¿no? En el caso, que lo que planteaba era precisamente que hacía la donación del riñón a su hermano. Los hechos son estos. Tengo una persona con una situación de vulnerabilidad, un riesgo de muerte, una familia. ¿Cuáles eran los hechos que tenía que mirar la Corte? Estoy hablando de un fallo de Corte argentina muy trascendente. Marco, la ley prohibía absolutamente que nadie interviniera en esto hasta que ella no tuviera 16 años. Faltaban meses. ¿Qué dice la Corte argentina? Hubo una reunión familiar y se pusieron de acuerdo, y todos están de acuerdo en que esto se haga. Por lo tanto, nosotros vamos a habilitar que se pase por encima de un impedimento que tenía la ley y habilitando en ese acuerdo que había hecho la familia, determinan que se permita la ablación del órgano. ¿Por qué traigo el caso? Fíjense ustedes, porque la ley era determinante. Hasta los 16 años, no. Sin embargo, ese hecho, otro juez podía no haberlo visto. La Corte dice, acá hay un hecho trascendente, un acuerdo entre la familia. Todos quieren esto. Y todos quieren esto significa habilitamos y se hace. Entonces, ahí creo que se nota en el caso, aunque no es un caso tan nuevo, pero es muy importante desde el punto de vista de lo fáctico, un hecho que podría haber sido intrascendente, y si vamos a la norma, debió haberlo sido. Porque la ley no decía, mire, pero si todos están de acuerdo, y el donante y el que recibe están de acuerdo, podemos pasar por encima del impedimento de la ley. No, la ley decía no. Y sin embargo, un hecho que podía haber sido intrascendente pasa a ser un hecho trascendente. Y el hecho trascendente define el caso. Define el caso. Yo tal vez voy a estirarlo demasiado esto, pero recordemos el primer caso de divorcio vincular, el que promueve después, el que va a promover después la ley que admite el divorcio vincular. Ustedes lo recordarán. ¿En qué fundó la Corte ese divorcio vincular admitido cuando la ley lo prohibía? ¿Lo recuerdan? En el deber de fidelidad. Dijo, acá hay un hecho trascendente. Nadie que esté separado, en este caso había separación personal, es fiel al otro. Por lo tanto, lo que está pidiendo la ley es a contrapelo de lo que nos dice la realidad. Aquí hay arbitrariedad. O sea que funda la arbitrariedad en una situación fáctica que toma como determinante. Ese hecho, que es un hecho que lo generaliza la Corte, dice, es muy difícil encontrar que alguien que esté separado con una separación personal le podamos exigir que sea fiel. El deber de fidelidad se cayó con la separación personal, aunque no se permita el divorcio, por lo tanto, hay que habilitarlo. Entonces, el tema de los hechos es el gran tema de un proceso judicial, porque es el inicio, pero también se va arrastrando la manera como se va viendo esa cuestión fáctica hasta el momento de la decisión. Y como les dije, en el último momento, el juez, que recibe lo que no vio,
pero recibe la percepción de todos los otros, la percepción de las partes, la percepción de los peritos, la percepción de los testigos, y forma su propia idea de lo que sucedió, que a veces nos conforma y a veces no, y qué interesante cuando tenemos dos fallos casi idénticos sobre situaciones fácticas idénticas, y la justicia que nos dice en un caso blanco y nos dice en otro caso negro. Por lo tanto, el tema de lo fáctico es lo determinante. ¿Qué pasa en una sentencia? Básicamente, me voy a ir a la fallo de la Corte, que también mis colegas han hablado en las anteriores charlas, pero yo lo voy a tomar como algo genérico. ¿Qué pasa con el tema de los hechos en los fallos de nuestra Corte Suprema? Me atrevo a decir que pasan a tener un papel secundario. Hablábamos hace unos minutos con los colegas. La Corte trabaja muchísimo con lo que dijo cada uno. Dijo esto, expresó tal otro, manifestó lo otro, con lo cual me paso 20 hojas leyendo qué fue lo que dijeron las partes. Esto es muy interesante para enterarme qué dijeron las partes. Por eso yo después les quiero hablar de los fallos de la Corte Interamericana. Muy interesante, pero la verdad que estoy segura que la Corte ya analizó lo que cada parte dijo, y no sé por qué tenemos que tener 20 páginas en un fallo para que nos explique lo que leímos. Después, cuando se refiere a quien contestó la demanda, lo mismo, contestó fulanito, o tal empresa, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Y después entramos al núcleo. Pero en ese relato, en esa descripción de lo que dijo uno y otro, se pierde el detalle de lo fáctico. Es decir, la Corte nuestra, y les voy a decir que en general los tribunales, no se detienen en hacer ellos el análisis de lo fáctico, a partir, por supuesto, de lo que le dicen las partes, los intervinientes o los generadores de la prueba, pero lo cierto es que eso se pierde en ese debate. Un tema importante. En los fallos generalmente hay que distinguir en lo fáctico lo que es procesal. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema procesal complejo, a veces también es difícil deslindar lo procesal de lo fáctico. Y yo el primer consejo que daría, de vuelta, porque mi rol hoy era hablar de los hechos, lean primero los hechos. Y después vemos procesalmente si fue a la casación, si no vino, si apeló, si no apeló, si era una reconsideración, si era una reposición, si era una nulidad. Porque lo procesal es formal y formatea lo fáctico. Formatea, también lo modifica, también lo reduce y también lo limita. Entonces, ahí hay que desentrañar entre lo procesal, lo fáctico, que es lo que sucedió, los hechos. El segundo elemento que va a influir en esto es el tema normativo. Obviamente, cada una de las partes que intervienen en el proceso, y en último lugar el juez, yo lo quiero poner en el mismo circuito, van a trabajar con normas. Pero mis queridos amigos, las normas tienen también un contenido valorativo. La norma también mira los hechos desde un lugar y transforma esos hechos en algo valioso para una norma o no. Ahora voy a dar algún ejemplo fácil también. Por lo tanto, la selección de la norma, elegir la norma que voy a usar para resolver, o la norma que voy a usar para fundar mi posición o la posición del otro, también es un acto que tiene que ver con lo subjetivo o con lo valorativo. Es decir, el elemento valorativo tiñe lo fáctico, y por eso todo lo que tiene que ver con los hechos está desdibujado o aparece desdibujado en una sentencia. Voy a los valores para volver luego a lo fáctico. Porque dijimos que había 3 planos, ¿no? Lo fáctico, los hechos, el ser, la dinámica, la sociedad, la realidad, que es inasible, que el derecho trata de manejarlo, pero generalmente eso es bastante difícil. El segundo plano, que es lo normativo, y el tercero, que es lo valorativo. Y ahí tengo el mayor grado de subjetividad. Lo moral, lo ético, lo religioso, lo étnico, las ideas políticas, todo lo que tiñe el ser de una persona, y todos nosotros, nadie puede negar que cuando tomamos una decisión frente a un caso, sea que lo tomemos como abogados, que lo tomemos como defensores, o que lo tomemos como jueces, estamos poniendo allí algo de eso que somos, que tiene que ver con nuestra educación, con nuestra familia, con nuestra formación,
somos eso. El juez también. Por lo tanto, el juez no es un semidios, ni tampoco es una máquina, una computadora, sino que es alguien que está pensando humanamente desde lo que es en su integralidad. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que volver a la norma. Entonces, las normas en el tiempo también a los hechos les ponen una pátina, también a los hechos le ponen una contención o le ponen una valoración que tiene que ver con esto. Es un ejemplo, los hijos. ¿Cuál es el elemento fáctico? ¿Cuál es el plano fáctico? Un hijo, es un ser humano, que empieza, ¿no es cierto?, como de otra manera no puede empezar, en la unión entre una célula masculina y una célula femenina. Eso es un ser humano. Eso es la vida humana. ¿Y qué sale de ahí? Un hijo. Pero nuestro código decía que había hijos incestuosos y sacrílegos. O sea que ya no eran todos los hijos iguales. ¿Por qué el código llegó a decir eso? ¿Por qué? ¿Se le veía en la cara al hecho, a la persona, que era un hijo incestuoso o sacrílego? No. Simplemente porque había una valoración volcada en la norma. La norma era, el hijo que hereda es uno. Estos no son casi hijos, son incestuosos, son sacrílegos. Herencia, 0. Lo voy a llevar no a lo emocional, sino a lo material. 0. Avanza la percepción, voy a decir, de esa realidad, que siempre es la misma. Hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, no es otra. Y entonces dice, no, 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 vamos a quitar los incestuosos y sacrílegos. Primera etapa, no hay más incestuosos, pero hay hijos legítimos e ilegítimos. ¿Y qué sigue sosteniendo la ley? Que no heredan. Que no heredan. O sea que la norma jurídica, frente a un hecho donde no la veo yo la diferencia, me pone una diferencia, que es la influencia de lo valorativo en la norma. Avanzamos. ¿Y cuál es el paso siguiente? Bueno, a los hijos extramatrimoniales se los reconoce algo en la herencia. Se les reconoce un porcentaje menor. Y ese porcentaje menor que se les reconoce es un paso adelante, es una progresividad en materia de protección de los derechos, pero sigue siendo discriminatorio, porque yo sigo sin ver la diferencia fáctica entre uno y otro. Y recién con la última ley de matrimonio civil, antes de la reforma del Código, por supuesto, los hijos heredan, nacido dentro o fuera del matrimonio, no importa, heredan en partes iguales. ¿Qué quiero decir? Lo fáctico no cambió, era igual antes de Vélez, y sigue siendo igual hoy. Pero ¿qué es lo que cambió? La norma jurídica sosteniendo una valoración sobre una circunstancia fáctica que, no me importa, no vamos a discutir si por un concepto moral, ético, religioso, no importa, la norma toma ese valor y lo absorbe. Entonces, bueno, no le reconozco nada, le reconozco un poquitito, y finalmente reconozco los mismos derechos, igualo los derechos. Esto me lleva a decir claramente, los derechos están, el punto es qué me dice la norma y cómo ve los hechos la norma. Cuando discutimos un caso, para ir un poco redondeando, ¿qué es lo que discutimos? ¿Los hechos o la valoración de los hechos? En una sentencia, los hechos no hay cómo salirse de ellos. ¿Qué es lo que me da el valor positivo, negativo, que me parezca favorable o no en una sentencia? Es la decisión del juez, que tiene una impronta valorativa. No es cierto que el juez ve los hechos y solo encuentra aquí al culpable o al inocente, al que tiene el derecho o al que no lo tiene. El juez está poniendo una cuota de valor. Por lo tanto, los hechos se transforman. Voy a un caso menos visceral que el que acabo de marcar. En el caso del Consejo de la Magistratura, que en estos días está, ¿no es cierto?, en vigencia, no en este fallo, en el anterior, el voto de Zaffaroni hace toda una elaboración de lo que es equidad, que no se puede creer. Porque ¿qué es equidad para cualquiera de nosotros, desde que estudiamos la clase 1? ¿Qué significan los hechos ser equitativos? A eso voy. Y ahí habla de el equilibrio. El voto de Zaffaroni es realmente risueño, porque el equilibrio del que habla Zaffaroni y lo que sería equitativo de que los 3 estamentos que están en el Consejo de la Magistratura debieran ser iguales y representados, él dice, bueno, no tan iguales, equitativo, equilibrio, no quiere decir eso. Epa,
¿Qué quiere decir normalmente en el punto de los hechos? Que algo sea equilibrado, que algo sea equitativo, que algo sea compatible con un respeto del derecho idéntico de uno para otro. Entonces, vuelvo. El relato de los hechos, la descripción de los hechos, siempre es teñida por una percepción de la realidad, desde los que plantean la cuestión jurídica hasta que lo resuelven. Y los jueces también tienen esa percepción de la realidad, y también cuando aplican una norma, aplican esa norma teniendo en cuenta cuál es la percepción de la realidad que esa norma tuvo. Por lo tanto, a veces en un fallo lo normativo es lo que se impone, pero cuando tenemos dudas y cuando debatimos esos casos, esas sentencias interesantes, es porque en realidad el punto pasa por otro lado, cómo se ven los hechos. Y cómo influyen los hechos finalmente en la sentencia que se va a decidir, que se va a dictar. Y además, cómo esos hechos, o cómo esa sentencia responde de verdad a lo que las partes plantearon o a lo que los hechos querían. Voy a ir a otro caso. Ramos, Corte Argentina. Caso viejo, antiguo. No me acuerdo el año, pero creo que 2003, una cosa así, me parece. Una señora con 8 hijos en situación de calle. Total desahucio. Por supuesto, caso del defensor oficial llega a la Corte. La Corte determina que el Estado debe hacerse cargo de la situación habitacional, alimentaria, etcétera, de los 8 hijos de la señora Ramos. Los hechos están a la vista, no hay mucho que indagar. El punto era discutir hasta dónde el deber del Estado llegaba. Hasta dónde, hasta cuándo, qué tiempo, qué extensión, qué modalidad. Eso es lo que tenía que resolver la Corte. ¿Qué hace la Corte Argentina? Lo resuelve. Por supuesto, ese derecho no podía quedar en la nada, determina la obligación del Estado, pero reenvía el fallo. Es decir, lo reenvía. En vez de decidir directamente qué es lo que hay que hacer, reenvía el fallo. El sistema del reenvío sabemos que es una de las cuestiones más perversas de nuestro recurso extraordinario, porque gané pero no gané. Hay que volver para abajo, hay que volver a otra instancia, y determina que entonces tendrá que reclamar o ver ante los organismos prestacionales, etcétera, cómo se resuelve. Dice, el Estado debe hacerse cargo de la vivienda, de la alimentación, de esto, del otro, pero no lo ordena, no hace un imperium, no es imperativa. En definitiva, los hechos nos van llevando a una sentencia. Lo que voy a hacer es al revés, es una sentencia donde los hechos casi me permiten ver qué es lo que va a resolver la Corte. Y cuando la Corte resuelve, dice, sí, el derecho hay que darlo, pero yo no tengo imperium para decidir la minucia. Vuelva a la Cámara, que es la Cámara la que tiene que determinar la operatividad de esta sentencia. Entonces, el tema de lo fáctico, el tema de los hechos, es, y voy a volver a mi maestro Gordillo, lo más importante de un caso. Y es lo que hay que aprender a leer, y es lo que hay que aprender a ver. Y como nuestra Corte no siempre se dedica mucho a eso, también hay que buscar un poquitito entre líneas, como una telaraña, dónde están allí detenidos esos, o delimitados, o valorizados esos hechos. ¿Cómo influye en el holding de la sentencia? Es lo importante. ¿Cómo influye el hecho como tal, no el relato de los hechos, el hecho como tal en el holding de la sentencia, en el resultado, en la finalidad? Y a veces es donde ahí vemos la desconexión, donde vemos la desconexión. ¿Cómo leemos un fallo entonces? ¿Cómo lo leemos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es leerlo de corrido, el fallo entero, una primera lectura, poniendo la atención en los hechos. Cada vez que aparece un hecho, esto, resaltador. Esto es un hecho, un hecho. Desplazar lo procesal, porque lo procesal me confunde, lo procesal no me permite ver. Marcar los hechos. Cuando los tengo, primera lectura, segunda lectura, lo normativo. Ahora sí, me voy a lo procesal y me voy a lo normativo de fondo. Tercera lectura, lo valorativo. ¿Qué impronta subjetiva puso el juez en su voto, en su sentencia, en lo que quiso decir? Fíjense ustedes que hasta los fallos más clásicos de nuestra Corte, Cuyen Llerena, para irme lejos, Cuyen Llerena, cuestiones políticas.
Si uno lee los hechos de ese caso, perdónenme si traigo un caso que no todos lo leen todos los días, pero lo que se discutía ahí era cómo se había declarado la intervención a una provincia. ¿Cómo se hace una intervención a una provincia? Pues fácil, agarro la Constitución, leo, el paso es este. Es un orden legislativo, es un orden, es una ley. Bueno, ¿qué se cuestiona en el fallo? Que esa ley violó el procedimiento pautado, que es una facultad reglada, no discrecional del Congreso para declarar la intervención a una provincia, era la intervención a la provincia de Santa Fe. Estaba escrito en la Constitución, está hoy, porque no cambió cómo se debe dictar una ley. ¿Qué pasa cuando alguien la corrige? ¿Qué pasa cuando una Cámara le pone alguna, le agrega algo, le quita algo, debe volver a la Cámara de origen? Se violó. ¿Qué más había que ver en este fallo, en esta sentencia? ¿Qué más tenía que ver la Corte? Que se había violado el paso A, paso B, paso C, paso D de una sentencia. Sin embargo, la Corte dice, esta es una cuestión política no justiciable. Fíjense ustedes lo valorativo. La Corte lo que está diciendo, yo aquí no me meto. Y lo cierto era que en lo que no se podía meter era en la declaración de si había que intervenir, la decisión, si había que intervenir o no intervenir una provincia, pero claramente tenía que revisar si se habían seguido los procesos legales. O sea que lo que había sucedido, los hechos, que era cómo había trabajado el Congreso, estaba mal, violaba la Constitución. ¿Por qué la Corte dijo esto no es justiciable? Porque emitió un juicio político, un juicio valorativo, y dijo esto es una cuestión política. Pero hay una disidencia, Varela, uno solo, y ahí también cuando les digo cómo leer un fallo, hay que leer las disidencias. Y Varela, él solito dice, no hay nada que la Corte no pueda revisar. No hay nada que los jueces no puedan revisar, porque la Constitución dice corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Conclusión, si son todas, no son todas y no algunas. No obstante, esa minoría, que es la única que vio los hechos, porque los hechos son cómo se fabricó en la usina del Congreso una intervención a una provincia, fue una minoría. Y nace la tesis de las cuestiones políticas, que no es otra cosa que una doctrina jurídica que sirve para escaparle a tener que decir algo en facultades regladas, no discrecionales, porque no estaba en discusión qué era lo discrecional. Y lo discrecional para el Congreso era decir intervengo o no intervengo, pero lo que no era discrecional era cómo intervengo. Y el cómo intervengo está escrito en la Constitución paso a paso, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Eso es un poco lo que quiero marcarles en cuanto a cómo leer un fallo. Podríamos hablar mucho más, yo había pensado, pero no tenemos tiempo, en analizar un fallo. En analizar un fallo que si quieren se los mando, y les mando el análisis que podríamos hacer como para practicar. ¿Cómo lo leemos? Bueno, los fallos de la Corte, algunos son cortos, se leen en un minuto. Otros son muy largos y hay mucho para leer. Mi consejo es buscar lo fáctico, con el resaltador en la mano. Lo procesal, afuera, en una primera lectura. En una segunda lectura entra lo procesal, porque necesito lo normativo. Fíjense, entré al segundo plano. Y en la tercera lectura tengo lo valorativo, que me permite ubicar este juez acá y este juez allá. Todos los que litigamos sabemos que prácticamente frente a un caso podemos saber qué va a decir el juez, ¿verdad? La miro a la doctora Sacristán, que es una gran experta en el análisis de los fallos de la Corte. Antes que voten ya sabemos, ¿verdad? Estela, fulano va a votar así, el otro va a votar así. ¿Y por qué es eso? Y porque lo jurídico lo entendemos, lo fáctico lo entendemos, y lo valorativo, si conocemos quién es el que va a tomar la decisión, podemos hasta saber cómo va a salir el fallo. Por eso nos sorprenden las sentencias que se salen del precedente. Y en la charla, en la primera charla del taller que se habló de los precedentes, me parece que ahí estaba lo importante. ¿Por qué nos vamos del precedente? ¿Por qué la Corte de pronto cambia un precedente y no nos explica por qué? Algo había escuchado, ¿no? En la charla que estuvo tan linda, bueno, debiera explicarnos. Creo que en una frase así se dijo, como tampoco está regulado esto, tranquilas a mis jóvenes colegas, porque yo ya estoy en otra etapa, nunca se va a regular eso, porque esa es la llave que tiene el juez.
Nunca se va a regular. Si se quiere apartar del precedente, se va a apartar y no le va a importar. Me estoy acordando, pero ahora en este momento no tengo bien el fallo, y es uno de los recientes, tal vez ustedes lo recuerden bien, por ahí vos, Guillermo, ¿te acordás? ¿Qué fallo fue que Elena Hayton venía votando una cosa y de pronto se da vuelta y vota otra? Yo no me acuerdo si fue Consejo de la Magistratura o qué, y rompe su propio precedente y no nos explica por qué. No me puedo acordar ahora cuál es el fallo. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque el juez puede hacer eso. En nuestro sistema no hay una atadura del precedente, puede molestarnos, puede parecernos incómoda, puede no solo molestarnos, sino complicarnos la interpretación de ese fallo. Pero lo cierto es que la herramienta que tiene el juez es esa. No tenemos obligatoriedad de precedente, no la tenemos, y no creo que la tengamos nunca, porque es la herramienta número 1 de la Corte. ¿Sigo el ritmo o no lo sigo y mañana lo cambio? Y cierro, ya no voy a tener, por supuesto, ya me pasé de tiempo, con lo que les decía de un fallo de la Corte, pero lo voy a traer a la Corte Argentina, que es el fallo Fontevecchia, tan discutido. Estoy seguro que ustedes mismos están unos de un lado y otros del otro. Hay lo fáctico, los hechos, pero no los hechos de lo que dijo la Corte. Los hechos de lo que pasó en el caso Fontevecchia era que se estaba discutiendo si el derecho a la libertad de expresión de un periodista que había publicado algo de la vida privada del presidente podía ser impugnado, podía ser cuestionado. Esos eran los hechos, esos eran. Y la Corte Argentina entendió que sí, que había una afectación de la intimidad, y por lo tanto condenó a la editorial, en Fontevecchia D'Amico, ¿no es cierto?, condenó a la editorial a reparar ese daño a la intimidad. Este es el fallo argentino. ¿Y cuáles son los hechos? Simplemente ver si lo que se había dicho con respecto a la intimidad del presidente era jurídicamente o no. Esos eran los hechos, solo esos. Es un caso no fácil, recontra fácil. Y la Corte Argentina decide que hay que reparar ese daño. Pero el caso llega a la Corte Interamericana y lo que cambia es la normativa. Y la normativa era el Pacto de Costa Rica, que dice jamás, jamás, jamás se puede establecer una penalidad de tipo privativa de libertad, que era lo que teníamos en el código, pero tampoco en este caso por haber dicho algo que sobre una persona respecto de la cual hay un interés social en saber qué es lo que pasa. Era el presidente. O sea que el criterio de la Corte Interamericana, lo dije al principio, es el de buscar esa verdad, que puede o no coincidir con la verdad del derecho interno. Cuando la sentencia de la Corte Interamericana llega al Estado argentino, la Corte dicta una sentencia, que no es una sentencia, es una contestación de un oficio. Y todos hablamos la sentencia Fontevecchia, no es una sentencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores le manda un oficio a la Corte. Yo creo que se lo manda porque no sabía qué hacer. Y la Corte escribe prácticamente una sentencia, que nadie le había pedido. Pero claro, dice algo que quería decir, que lo voy a resumir mucho. Hasta ahora todo lo que dice la Corte Interamericana hay que decir que sí, pero ahora vamos a ver si vamos a decir que sí. Vamos a ver, porque nosotros tenemos principios de derecho público en la Constitución que pueden actuar como estoppel. Fíjense la doctrina, la jurisprudencia que cambió y la vuelta en el aire que da a toda la jurisprudencia que venía arrastrando de 1994. ¿Qué cambió en los hechos? Nada. Absolutamente nada. Cuando un país ratifica un pacto, lo tiene que cumplir. Lo dice, el Estado debe cumplir la sentencia en la que es parte. Ahora, si no puede cumplirla, la Corte debió haber pensado qué podía decir, tenía herramientas, no es nuestro tema de hoy. Pero dijo, hay que cumplirla, pero esta no la voy a cumplir. Es un fallo puramente valorativo. De manera que lo que quiero plantear es el tema de los valores, el tema de lo axiológico, el tema de la impronta personal del juez, sea juez de la Corte, sea juez de un tribunal de grado, es exactamente lo mismo, me va a teñir, a decorar, a disfrazar muchas veces la realidad. Por lo tanto, hay que ver los hechos cómo inciden en el resultado final de la sentencia. Y puede haber un desvío en el medio, ¿no?, como un electrocardiograma, viene derecho y de pronto se desvía y el resultado se dispara para otro lado, que a veces hasta puede ser inconsecuente con los hechos.
Creo que nada más, ¿no? Yo quería tomarme unos minutitos para decirles cómo leer un fallo de la Corte, y me tomo un minuto nada más. Los fallos de la Corte Interamericana son imposibles de leer. En alguna de las charlas se habló. Son imposibles de leer. Los únicos que lo leemos todos somos los que hacemos esto. Consejo. Hay que leer los hechos, que los relata así chiquitos. 10 renglones. Nada más. Después viene toda la prueba, no hay que leer nada de eso. Y luego en el análisis de lo que va a decir la Corte es algo increíble. Hace algo como hacen los tribunales de los estados, pero más desarrollado. La víctima dijo esto, 4 hojas. El Estado dijo esto otro, 4 hojas. Mi consejo, no lo lean, porque eso es lo que dijo el Estado y la víctima. Y luego dice, la Corte dijo, ahí empiezo a leer. La Corte dijo. Entonces, la Corte dijo esto, sobre un derecho, libertad de expresión, de lo que sea, libertad de reunión, debido proceso. Solo leer lo que dice la Corte. Entonces, yo leo los hechos y lo que dijo la Corte. Tengo ahí ya la sentencia resuelta, no necesito confundirme y leer, porque cuando uno, en esos casos tan farragosos, hay sentencias de 300 páginas de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo las leemos? También que hoy hay resúmenes, etcétera. Solo lo fáctico, que es muy sencillo y que nos permite a nosotros referenciar eso hacia el derecho interno. Y luego ver cuál es la mirada de la Corte Interamericana respecto de la normativa internacional, que obviamente tiene otra lectura, otro ámbito, etcétera. Bueno, creo que estoy en tiempo, así que quedo a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Loiano. Bueno, abrimos entonces a las preguntas. Dado que somos poquitos, los aliento también a levantar la mano, si alguno se anima a intervenir y provocar un cierto intercambio. Creo que usted, doctora, va a estar de acuerdo con eso y que va a enriquecernos a todos. Así que aquí estamos. Si no, vamos mientras van entrando en calor, mientras se van animando, tengo alguna pregunta por chat, así que Vamos, empiezo por adelante. leer y después Adelante. el que se anime levanta la mano. Bien, pareciera que hay una relación bastante cercana entre el modo en que se redactan las sentencias y el modo en que deben leerse las sentencias, y esto se refleja en todos los tribunales. Quisiera preguntarle si ve que hay ciertas cosas para corregir, si cree que estamos ante un modo de redactar que está volviéndose obsoleto lentamente. Y si eso tiene impacto, como yo pienso, en la lectura de sentencias. Yo creo que realmente es así. Yo creo que nos hemos acostumbrado, y los tribunales se han acostumbrado, a ser complejos en la redacción de una sentencia. No estoy en contra de la técnica y para nada pienso que tengamos que bajarnos de la calidad de una sentencia. Pero ¿cómo se nota la calidad de los votos, verdad? Van a estar ustedes de acuerdo conmigo. Hay votos de una enorme calidad que no tiene nada que ver con que me parezca bien o mal lo que resuelven. Es decir, un voto que uno lo lee y que tiene una estructura troncal, el voto bien hecho, llega donde yo no hubiera querido, pero no importa, es el voto prolijo, el voto concreto, que visualiza el problema y lo resuelve. Y luego está el que se dispara para cualquier lado. Yo creo que hay y no hablo de la Corte solo, estoy hablando, yo ejerzo la profesión, así que yo creo que hay como una vergüenza, no sé cómo decir, en hablar de las cosas con sencillez y de no referirse demasiado a cuestiones de precedentes que no sirven. Los que litigamos lo sabemos. Para un juicio de daños, una tontera, un choque de un auto, 2 hojas de jurisprudencia, pero ¿para qué si ya sabemos? Un fallo que me explica qué es el derecho de propiedad, por ejemplo. Porque el derecho de propiedad en el artículo del 17 de la Constitución, pero eso lo tiene que saber usted, que es el juez, no me lo explique a mí. Yo ya sé lo que es el derecho de propiedad y usted también lo sabe. Eso, Sofía, me parece que es algo que hay que cambiarlo. Hoy estamos en un momento, y esto daría, ¿verdad, Estela? Le digo a nuestra presidenta de la comisión, para hablarlo también, que es el tema del lenguaje claro. Yo voy a aclarar que estoy en contra totalmente de lo que se llama lenguaje claro, porque esto es un lenguaje técnico. Por lo tanto, el manejo técnico es el que nos permite incluso
la vía recursiva, porque allí se va complejizando cómo encaro el problema, cómo busco el agravio, dónde está el agravio, hay que saber leer eso, y eso no es pasible de llevarlo al lenguaje coloquial. No obstante, como siempre, ni todo ni tampoco, si lo que se entiende por lenguaje claro es que hay que hablar como hablamos en casa, en un fallo me parece que eso sería una verdadera destrucción de la ciencia jurídica, que es el derecho. Pero fíjense ustedes que hoy la técnica, en algunas materias específicamente, hace que el fallo tenga al final una parte donde se le explica a la persona qué es lo que resolvió. Por ejemplo, los fallos de derecho de familia, donde la técnica, pero también las palabras que cambian. Yo misma, cuando estudié, yo trabajé muchos años en familia, se hablaba de tenencia, hoy no se habla de tenencia, patria potestad, no se habla de patria potestad, régimen de visitas, no se habla de régimen de visitas. Bueno, hay que explicar en el final de la sentencia, porque el destinatario es la parte. Le tengo que explicar qué es lo que le estoy diciendo, con quién va a vivir el niño, qué vamos a hacer el fin de semana. Me parece que ahí está lo que de alguna manera se está tendiendo, en lo que me parece positivo en esto de reformular la idea de una sentencia, que es que más allá de lo técnico haya algo que sea un resumen, la Corte Interamericana lo hace, para que la parte involucrada lo pueda entender. A mí me parece que desde ese punto de vista hay que limar los precedentes, no tiene sentido citar precedentes. La Corte Interamericana cita precedentes de la primera sentencia. 2 hojas de precedentes, pero ¿para qué? ¿Para qué eso? ¿Para abultar una sentencia? Es imposible. Velázquez Rodríguez es la primera sentencia de la Corte Interamericana. La sigue citando. ¿Pero para qué la cita si todo lo que dijo ya lo viene diciendo? Es un mal de casi todos los tribunales, que creo que tiene que ver con una intención de erudición, ¿no? Entonces, esto es erudito, porque habló mucho, pero me parece que lo erudito es la claridad en el enfoque, la determinación de lo que sucedió, la norma que se aplica y el por qué se decide. Hay mucho para hacer en las sentencias. Pero no nos pongamos tan terribles. Yo tengo algunos colegas acá, Estela es una, que conocemos la jurisprudencia de México. Es algo terrible. Es terrible. Todas las sentencias son 80 hojas de historia, y después en 10 renglones dice, bueno, es esto o es lo otro. Yo creo que hay que modernizar la técnica de redacción, muchas veces. Pero la técnica de la redacción de los tribunales superiores siempre es más compleja, más cuidada, y eso no deja de ser un elemento de valor, algo bueno. Es mi opinión, ¿no? Adelina, perdón, ¿puedo hacer un comentario, una pregunta? Dale, comentario, Vos pregunta. estabas hablando un poco es cierto que nosotros no tenemos sistema del stare decisis, es algo que, pero bueno, también se habla de la fundamentación del stare decisis como un requerimiento de seguridad jurídica, si no sería Tal el propósito de decir, no tenemos seguridad jurídica porque no sabemos qué van a decir los tribunales de tal o cual cosa, o no sabemos si los Exacto. tribunales van a decir lo que les gusta y no lo que deben decidir. Más allá de ese tema, ¿vos ves alguna conexión entre el tema de los hechos y la construcción del holding de una sentencia? El holding lo tiene que construir el que la lee, obviamente. Se me cortó, ¿Y qué conexión se me habría entre cortó. Dijiste una 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 conexión, conexión entre... el Sí, holding de la sentencia y los hechos del caso? yo creo que eso es imprescindible. Creo que al pasar algo de eso dije. Ahí es donde yo digo que si hay un quiebre no entiendo la sentencia. La conexión, es decir, el único objetivo de una sentencia nos parece que es la conexión entre los hechos y el holding de la sentencia. La sentencia no tiene sentido si no tiene eso, más allá de que tengamos o no tengamos precedente obligatorio. El punto es que si yo no tengo una conexión real entre los hechos y el holding y lo que se va a resolver, la verdad es que no tengo sentencia. Tengo tal vez una bonita elaboración técnica, pero no tengo sentencia. Yo creo que ese, Estela, es el elemento esencial. Por eso te digo que es hecho y resultado. Resultado es la sentencia. Y en el medio, bueno, la fundamentación, la justificación, etcétera, que va a ir por el óbiter, que en realidad nosotros lo usamos para justificar otras cuestiones.
ese es nuestro precedente obligatorio en el trabajo cotidiano, por así decirlo, ¿no? ¿Qué leemos? ¿Por qué llegó a esa conclusión? Pero me parece que esa conexión de la que vos hablás es el verdadero sentido de una sentencia. Por eso a veces el que tiene una sentencia no la entiende y dice, ¿y yo para qué litigué? Si pasaba esto y miren con qué me salen. No, yo creo que eso es la línea argumental que tiene que, la línea única que justifica una sentencia. Ese es mi parecer. Guillermo, ahí tiene una manito levantada. Sí, quería preguntarle si es que usted está de acuerdo con mi valoración o con mi apreciación personal, A y es ver, la siguiente. o sea que yo te voy Que- a dar una respuesta de valoración personal también. Estamos en los valores, sí, estamos sí, en el sí, plano de lo axiológico. Vamos, sí, adelante. es una apreciación axiológica. Dale. Y es que en muchas oportunidades, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia personal, más concretamente en la carrera de grado, he notado que muchos profesores no eran claros al momento de explicar cómo debe eh, estudiarse, cómo debe analizarse, o más concretamente, cómo debe leerse un fallo. Entonces, la primera pregunta es si es que usted está de acuerdo con esa apreciación personal, y si es así, ¿por qué cree usted que eso ocurre? Nada más. No solo me diste una opinión, sino que también fue como pregunta. Primero voy a coincidir totalmente contigo, Guillermo. Es decir, lo cierto es que en nuestra formación en general, yo no puedo hablar de todas las universidades, pero sí voy a hablar del resultado, que somos los colegas, no nos enseñan bien a leer un fallo. Y casi diría, se pasa por encima del fallo. Entonces estudiamos, no sé, yo daba un ejemplo recién, intervención a las provincias. Bueno, el artículo tal de la Constitución dice tal cosa, ya está. Ahora, cuando eso lo vuelco a un caso, y ustedes observen, acá tengo muchos que son profesores universitarios, cuando le damos un caso a los alumnos, se vuelven locos. Nos recitaron el artículo, pero cuando tienen que utilizarlo, es una cosa imposible. Entonces, la conexión entre la norma, lo que dice el código, lo que dice la Constitución, y la realidad, que es la conexión de lo fáctico, no la pueden hacer. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque me parece que todos hemos sido un poco educados en eso, en lo teórico, sin la conexión con lo práctico. Es una falsedad que la mayoría de las universidades tienen como un defecto, como un defecto que lo marca cualquier pedagogo a nivel científico, que es la ciencia aplicada, y el derecho también tiene que ser una ciencia aplicada. Yo creo, Guillermo, que también, si uno se formó así como docente, sigue siendo igual. Por lo tanto, también vas a lo teórico y el caso se explica. Yo les comento que yo en los cursos míos, y vos, Estela, tenés un curso de fallos específicamente, vos explicás fallos, cuando yo les digo expliquen los hechos, y voy a volver a mi charlita de hoy, no saben contar bien los hechos. No saben contar bien los hechos, lo han leído por arriba. Entonces, no cuentan también bien los hechos y se están perdiendo lo más importante. Voy a dar otra vez un ejemplo que lo charlé un minutito con algunos de ustedes adelante. El caso Bulacio, que es uno de los grandes casos de condena de la Argentina, pero un caso en la Corte Interamericana, pero en la Argentina. Uno a un alumno le pregunta, ¿qué pasó con Bulacio? Estaba en un recital de Lo Redondo de Ricota. Eso es lo único que saben. Ahora uno pregunta, ¿estaba adentro del estadio Obra o estaba afuera? No lo vi. Eso es lo que es saber ver el fallo desde los hechos. Porque si está adentro, la responsabilidad es una. Y si está afuera, la responsabilidad es otra. Y Bulacio estaba afuera, no estaba adentro. Con lo cual, la construcción jurídica de la sentencia es totalmente distinta que si se hubiera muerto adentro. Y además tampoco se muere ahí, se muere un montón de días después. Entonces, los hechos, no, yo creo, Guillermo, que el punto es que no estudiamos, pero no, hay como un desinterés en ver lo valioso que es un fallo. Uno cuando entiende un fallo se le abren 1000 puertas,
pero nuestra formación jurídica es mucho más atada a lo doctrinario, a qué dijo fulano, qué dijo perengano, y hay una desconexión en eso, pero es un defecto nuestro, ¿no? Es un defecto docente, me parece. Ahora, cualquier proyecto educativo y cualquier universidad, incluso las exigencias de la CONEAU, dice que tiene que ser teórico-práctico. ¿Y qué es lo teórico-práctico? Hay que preguntarle al profesor, ¿usted qué hace teórico-práctico? Es nuestra formación, Guillermo. Somos teóricos, pero es muy de los argentinos. Somos teóricos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero voy a coincidir con vos en lo subjetivo. Nos falta mucho. Se hace mejor justicia, ¿eh? Se hace mejor justicia, que tiene que ver con lo que decía la doctora Sacristán. El holding de la sentencia tiene que ser la conexión con los hechos. Todo lo demás es cháchara, si se quiere. Bien, gracias Adelina, A gracias a ustedes. han preguntado. Voy a aprovechar para comentarles a quienes están aquí que la doctora Loiano nos ha hecho llegar alguna bibliografía que recomienda para quienes tengan ganas de profundizar un poco en la lectura de fallos. Las he puesto, como hemos hecho hasta ahora en todos los encuentros, en el chat y está ahí para que lo puedan descargar. Simplemente tienen que apretar clic sobre el documento y les va a aparecer esa opción de descarga. Desde luego que quiero aprovechar estos minutos finales, vamos a cerrar si no hay más preguntas, para agradecerle a Adelina, para agradecerle al colegio. Ay, perdón, ahí tenemos una pregunta, así que retrocedemos. Carolina. Perdón, yo no me animo a preguntar mucho porque nada que ver, soy arquitecta, pero estoy Muy haciendo bien. el curso de Derecho Parlamentario, así que quería escuchar tu clase con mucha atención. Entiendo perfectamente lo que usted habla porque también estudié coaching, entonces entiendo perfectamente que no vemos las cosas como son, sino como somos. Lo entendí perfectamente eso. Lo que quería consultarle era, entonces, nada, me quedé como pensando, ¿no? Ahí respecto al tema de los fallos. Nosotros vi la importancia que tiene el hecho, ¿no? O sea, pero siempre hay una valoración, porque Siempre. Siempre hay una Siempre. valoración, entonces, pero la valoración también tiene peso, porque digo, me acordé también de la nota de este argentino que creó un algoritmo que permite ver cómo va a fallar, cómo va a ser la sentencia en función a un algoritmo que él creó, no sé si leíste la nota en algún momento. Sí. Entonces nos transformaríamos en máquinas, ¿no? De alguna manera. Es como que tiene que haber un equilibrio entre las partes, ¿no? Entre las tres, entre los tres planos, como vos bien dijiste. Sí, pero claramente yo digo, no hay que asustarse, esto es la vida, por eso somos humanos. Y por eso también te digo, no hay que asustarse, el juez es un ser humano. Al revés, yo lo que quiero plantear, o por lo menos donde quiero poner el acento, es el juez también tiene una percepción. El juez no es esa computadora y no es un algoritmo. Por lo tanto, el juez tiene su impronta personal, que tendrá que ver, como dijimos, con su educación, con su formación, con qué le pasó en la infancia, con su religión, con su concepto ético, con su concepto moral. Eso también tiene que ver. Y eso va a incidir claramente en el derrotero del derecho, en el desarrollo progresivo. Esa es la impronta de la justicia. Y no hay ni bueno ni malo, porque es humana, ¿no? Y los jueces son humanos. ¿Qué vamos a hacer? Y además, lo que quiero decir es que tiene una potencia y una influencia muy fuerte en la decisión que el juez toma. No quepa duda. Yo voy a contar para cerrar, ¿no? No sé si quieren cerrar. Yo trabajaba con un colega en el colegio de abogados, nada que ver, en el tribunal de disciplina. Y uno de ellos era camarista laboral. Para lo que dice Caro Vidal, para que vos veas cómo es esto. Hacía derecho laboral. Entonces, ¿qué decía él? Que la Coca-Cola era una bebida capitalista. Obviamente era de izquierda, ¿no? Entonces decía, la Coca-Cola es una bebida capitalista. Entonces le pregunto un día, le digo, doctor, a usted le llega a la Cámara un fallo con un juicio inventado
contra Coca-Cola, inventado, no hay prueba, no hay nada, lo inventaron, demandado Coca-Cola, gana el actor. ¿Por qué? Tiene toda la prueba, tiene todo en contra, porque la Coca-Cola es una bebida capitalista. Lo que estoy contando es absolutamente real, absolutamente real. Un juez, Carolina, arquitecta, un juez formado, camarista, te dice que él, si tiene a Coca-Cola demandada, la va a condenar. Eso, decime si no es el colmo del ejemplo de la subjetividad. Y no era un chiste, aclaro, no era un chiste. Era una versión de su decisión. Jamás haría ganar un juicio a Coca-Cola. Entonces quiere decir que los hechos no importan, que no importa la prueba, que no importa lo que se diga, porque el demandado es Coca-Cola. Vamos a condenarlo. Serviría con 1000 cosas, ¿no? Pero creo que es un ejemplo lindo porque nos muestra una realidad. Es un juez de cámara laboral. No es, ya se murió, ¿eh? Así que no voy a dar el nombre tampoco, pero ya murió. Pero lo cierto es que él claramente te decía, Coca-Cola en mi cámara no gana un juicio, porque es una bebida capitalista. ¿Mm? O sea que eso lo vas a tener siempre. Pero no siempre juega mal, ¿eh? Porque también la valoración del juez, la formación, el criterio, el concepto de diversidad, su concepto moral, obviamente te va a hacer sacar también una muy buena sentencia, por supuesto. Guillermo, no sé si tenés la mano ahí levantada de vuelta o quedó de No, antes. creo que Guillermo, adelante, adelante. No, si no hay otras preguntas, a mí me gustaría formular otra pregunta, pero no sé, no quiero abusar, no quiero monopolizar el tiempo. Vamos, dale, para eso Adelante, estamos. Guillermo. Vamos, para eso No, estamos. en función de su respuesta, me quedó, digamos, la siguiente apreciación. Y es que en definitiva, obviamente la formación incide en la calidad de los operadores jurídicos, duda, ¿no? Es decir, a sin mejor... Está bien. Ahora, es verdad que el derecho tiene un componente altamente teórico, pero ahí tengo la siguiente duda. En definitiva, a la hora de los bifes, hablando mal y pronto, lo que uno tiene que resolver es algo concreto. Es decir, si, digamos, el cliente viene y le plantea a uno como abogado un caso o una situación, la narración que hace el cliente es prácticamente una narración, una descripción de los hechos. Y a partir de allí uno tiene que ver, digamos, cómo, citándolo a usted, cómo lo formatea. Entonces ahí yo veo un problema en la formación, veo un problema intrínseco de los abogados argentinos, es decir, generalizando, ¿no? Es decir, el problema de, y creo que eso se ve, y ahí sí es una apreciación mía personal, en los escritos. Usted hizo mucho hincapié en lo que son los escritos, digamos, las sentencias judiciales, pero en las demandas o en las contestaciones de demandas también puede apreciarse este defecto, ¿no? Es decir, una falta de claridad al momento de estructurar, por ejemplo, la narración de los hechos, el derecho aplicable, o cuál es la pretensión concreta. Entonces volvemos a que la cuestión aquí, y ya me estoy yendo por las ramas, pero No, digo, no. es un tema de formación, básicamente, ¿no? Y que, Pero, o sea, está bien. no, pero Guillermo, diste la palabra. Así como decimos que los jueces o que el que dicta una sentencia también tiene ese problema de poder expresar, no nos enseñan a escribir. Y yo voy a coincidir contigo. A veces la demanda uno no sabe, el oscuro libelo, como dice, ¿no es cierto?, el derecho procesal. A veces son muy oscuros esos libelos, muy oscuros. Y el tema es, ¿quién nos enseña a redactar? ¿Quién nos enseña a redactar? Entonces uno que hace, y algo muy importante que dijo el doctor Pichone, quien viene a pedirnos un escrito, viene a contar su verdad. Y nosotros tenemos que volcar esa verdad en un papel y también ya le ponemos una impronta, ¿o no? Porque tal vez lo contó balbuceando, tal vez contó muchas tonteras que no servían para nada jurídicamente, pero dijo algo que uno va tomando nota. O sea que la verdad de esa persona está también teñida. Y la mía, cuando hago la demanda, también
también va a tener un montón de cuestiones, de puntos, que es como yo percibí lo que había escuchado. Eso puede mejorar, nunca va a cambiar, insisto, pero nuestra formación jurídica en lo que es redacción jurídica es muy mala, muy mala. Por no decir que no tiene que ver con cómo nos formamos los abogados, y acá ya me salgo de línea, y es cómo se forma un estudiante hoy en la Argentina. Porque los que somos docentes y los tenemos en primer año, los chicos no saben escribir normalmente. Así que de ahí el trámite a escribir una demanda bien hecha, concienzuda, es bastante grande, y no sé si lo suplimos en la universidad, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que ahí el talento es el que se dispara. 4 o 5 son muy buenos, y el resto, claro, bueno, escribe, por así decir, escribe. Bien. Gracias, Guillermo. Gracias, Adelina. Gracias, Guillermo. Nos has dejado, Adelina, algunos temas que pueden ser motivo de estudio, seguramente en el futuro. Ahondar en la lectura de la Corte Interamericana podría ser muy útil, y también en el valor de su jurisprudencia. Ahondar en la escritura jurídica, no solo para quien redacta sentencias, sino también para quienes litigan, que son a veces, el abogado que litiga es muchas veces, como se dice habitualmente, el primer juez del caso, así que también tiene mucho por hacer. Y también nos has hablado de cómo mejorar los programas de estudio para que se dé un mejor lugar a la lectura de sentencias en las universidades, tanto en grado como en posgrado. Así que creo que nos dejas muchas cosas para seguir trabajando. Te agradecemos. Gracias, Sofía. Gracias por la invitación, y hoy cerramos el taller, ¿no? Así que siempre es bueno que queden cosas pendientes. Gracias a los que nos acompañaron hoy. Sin duda es bueno que nos queden cosas pendientes. Y les paso la palabra a la doctora Sacristán para que cierre. Yo me despido. Gracias a todos por estar. Gracias, Estela, Sofía. Guillermo. Nos vemos la próxima. Gracias, Adelina. Solamente 2 notas bibliográficas de lo que estaban diciendo. Una es Derecho e Incertidumbre de Jerome Frank, el libro, clarísimo, el tema de cómo el abogado va a tomar los que le traiga el cliente, pero los que le sirvan, porque los que no sirven, los que son irrelevantes, quedan afuera. Y me acordé cuando hablabas de Fontevecchia, hasta de los dibujitos en el ensayo aquel sobre hipertextos de Umberto Eco, en el Platino Kant, Fontevecchia, el fallo, este último, es la remisión al hipertexto, que es el otro Fontevecchia, el Fontevecchia del fondo, digamos, que se falló, las conexiones entre texto e hipertexto, y también el tema de lo que está reglamentado y lo que no, porque un poco la Corte en Fontevecchia dice lo que dice, pero porque no hay un proceso no está arreglado el proceso ese de ejecución de esa sentencia. Ejecutar la sentencia, claro. Pero lo que vos decís es cierto, lo dijo, pero bueno, aprovechó la ocasión de decir lo que dijo. Pero me acordaba mucho de Jerome Frank y de Queta Rúa, que un poco volvía sobre siempre el tema de los hechos. Exactamente. Y qué hace el abogado con los hechos que le trae el cliente, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Adelina. La verdad, un lujo hacer contigo. A los que estuvieron esta tarde con nosotros, gracias. Gracias, y tenemos 2 actividades más de la comisión de este año, 20 de octubre y 3 de noviembre. Son las únicas 2 que nos quedan, así que bueno, sigan al colegio en LinkedIn, sigan al colegio en Instagram, y van a ver las actividades, y si no, los posteos que hacemos nosotros, que torturamos a todos con los posteos de las actividades de la comisión. Muchísimas gracias de vuelta, Adelina, y muchas gracias a todos. Adiós. A Fernando, Ricardo y todos. Gracias. Buenas tardes.